Y les comparto mi pantalla. Muy bien, entonces ahorita nos quedamos en que existen diversos tipos de bombas y que todas, pues, según las características que tengan, pues van a servir para algo. Vimos estos videos. Ustedes, si de pronto se les escapó algún detalle, los pueden volver a ver. Ahí les quedan las direcciones, pues, de los videos. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con la discusión. Miren, en esta gráfica se ilustra a grandes rasgos, sin decir pues que la gráfica sea palabra de Dios, pero sí se ilustra a grandes rasgos para qué sirve cada tipo de bomba. Entonces, voy a abrir esto por acá, este apuntador, y vamos a ver. Este eje, este eje de aquí, es el flujo en galones por minuto. Y este eje de aquí va a representar la carga total. Bueno, lo podemos ver de aquí, la carga total en pies. Esta carga total que aparece aquí es el HA. Lo voy a escribir en otro color para que se vea más clarito. Más clarito no, sea más claro. Este es el HA. Y este sería el flujo volumétrico que yo quiera. Este es el Q. Entonces, dependiendo la combinación de estas dos variables, pues yo voy a encontrar que hay bombas que son más adecuadas para hacer cierto trabajo, ¿cierto? En general, ninguna bomba me puede sostener flujos demasiado altos con cargas demasiado altas. Como quien dice que esta zona de aquí no la va a ocupar ninguna bomba, porque yo voy a tener una de dos: o tengo caudales altos pero cargas bajitas, o caudales pequeños y cargas altas. Entonces miren que esta zona roja está vacía, aquí no hay ninguna bomba que nos pueda ayudar. Yo quiero hacer esto, pues lastimosamente no hay forma de hacerlo. Lo que yo sí puedo hacer es, si tengo un caudal bajito, por ejemplo por acá, pero requiere una carga total muy alta, entonces yo voy a tener, por ejemplo, esta región donde me va a aplicar las bombas reciprocantes. Miren que en esta región es donde aplican ese tipo de bombas, pero esas bombas se aplican solo para caudales pequeños. Si yo sigo aumentando el caudal con una carga muy alta, pues ya no voy a encontrar ninguna bomba que me satisfaga esos criterios. Entonces, aquí se pueden ver varias cosas. La primera es que, en general, las bombas de desplazamiento positivo, las reciprocantes, las rotatorias, sirven para cuando yo necesito una carga muy alta. Cuando el HA es muy grande, muy grande, entonces yo utilizo una bomba reciprocante o rotatoria. Una bomba, en definitiva, de desplazamiento positivo. Ahora, si yo lo que necesito es un caudal grande, pero una carga pequeña, como quien dice que voy a estar por esta zona de por acá, miren que aquí ya las bombas de desplazamiento positivo no me aplican. Las que me van a ser útiles en estos casos son las bombas centrífugas. Las centrífugas me cubren todo un rango muy amplio de caudales, pero siempre con cargas que no van a ser demasiado elevadas. ¿Sí ven? Esto sería, digamos, voy a marcarlo aquí en verde, la línea de ahí más o menos, pues, con el pulso malo. Y aquí para abajo, pues va a ser todo lo que cubren las bombas centrífugas, toda esta zona. Entonces cubren una gran variedad de caudales, pero siempre con una carga moderada, baja o moderada, no muy alta. Si yo quiero una carga muy alta, pues tengo que utilizar una bomba de desplazamiento positivo, sea reciprocante o rotatoria. Entonces esto va a determinar el tipo de bomba que yo voy a usar. Usualmente en la industria, ¿qué es lo que se maneja? Se manejan caudales altos con cargas pequeñas. Entonces por eso las bombas centrífugas son las que predominan en la industria. En la industria de los alimentos, por ejemplo, yo quiero transportar una leche a través de un pasteurizador y luego llevarla a un proceso de envasado. Los recorridos no son muy largos, no hay muchos accesorios, entonces la carga no va a ser muy alta, la carga es pequeña, pero los caudales sí pueden ser altos
dependiendo la demanda que tenga de consumo o de producción, pues la planta en general. ¿Dónde se encuentra uno estos requerimientos? De cargas muy altas y caudales pequeños, en procesos especiales, como los que hemos mencionado alguna vez. Por ejemplo, si yo quiero hacer un proceso de filtración a través de membranas, yo lo que voy a tener es una carga muy alta, porque hacer pasar un fluido a través de una membrana implica mucha fricción e implica mucho. Necesito tener un delta de presión muy alto para poder hacerlo. Por ejemplo, en algunas empresas aplican ósmosis inversa para separar los componentes de un alimento y poder concentrarlo. ¿Dónde he visto yo que lo usan? Por ejemplo, en la industria láctea. La industria láctea aplica ósmosis inversa para poder concentrar la leche antes de hacer un proceso, por ejemplo, de preparación de leche condensada o antes de pasarla por un proceso de secado por aspersión. Es cómo funcionan este tipo de técnicas. Lo que uno tiene es, pues, digamos, una carcasa, a dibujarla, por ejemplo, así, y dentro de esta carcasa, internamente está la membrana, y la membrana internamente tiene otra cavidad. Entonces uno lo que hace pasar es el fluido, representémoslo en azul, el fluido viene por la parte externa, el fluido viene por acá, y toda esta parte roja sería la membrana. Entonces, con un delta de presión muy alto, digamos que el fluido va a entrar por acá y va a salir por la parte interna, digamos, a través de algo que está aquí, en la tubería interna. Entonces, yo le aplico con una bomba de desplazamiento positivo una presión muy alta. Entonces, el líquido va a pasar a través de todas estas poros que pueda tener la membrana. ¿Hacia dónde? Hacia la parte interior de esta otra tubería. Esta tubería, digamos que es una membrana que tiene poros de cierto tamaño de partícula que va a permitir el paso selectivo de ciertos componentes. Entonces aquí se me forma una corriente que sale por aquí y por aquí va a haber otra salida del producto concentrado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ósmosis, ¿qué puede pasar a través de la membrana? Solamente el agua, porque el tamaño de poro es tan pequeño, que solamente moléculas tan pequeñas como el agua van a poder pasar. Entonces, en el caso de la leche, uno tiene en la leche diversas moléculas, por ejemplo, la lactosa, que es, digamos, el azúcar de la leche, y de ahí para arriba tiene moléculas más grandes, caseína, lactoglobulina, albúmina y otras proteínas, pues, que están presentes allí. Todas esas moléculas son más grandes que el agua en peso molecular. Entonces todas esas moléculas no pasan a través de la membrana, sino que salen por aquí, sin haber pasado por la membrana. Solo el agua atraviesa la membrana y el agua pues sale por aquí con algunos minerales. Puede ser con minerales pequeños, como sodio, eh, no sé, algunos minerales pueden salir. Otros minerales que son grandes pues van a salir por acá. Entonces lo que yo obtengo aquí es, si yo pasé una leche por aquí que originalmente tenía un 88% de humedad, pues aquí va a salir, digamos, que con una humedad del 60%, por decir cualquier cosa. ¿Esto qué implica para mí? Que si yo voy a llevar esto a un proceso de secado por aspersión, implica que voy a necesitar menos calor y menos energía para evaporar esa agua y voy a tener un proceso más eficiente. Pues para este tipo de procesos donde yo requiero presiones muy, muy altas y los flujos no necesariamente tienen que ser muy altos, pues utilizo este tipo de bombas de desplazamiento positivo. Cualquier bomba reciprocante como una, por ejemplo, de pistones o estas bombas rotatorias como las de engranajes o lóbulos. Pero volviendo al tema, si uno lo que quiere es un caudal muy alto para producir y producir cierto producto, entonces pues yo utilizo una bomba centrífuga. Entonces miren que cada bomba va a tener su objetivo y yo no voy a poner cualquier bomba en cualquier parte, sino que es según la intención y el uso que yo le quiera dar. Bueno, vamos a seguir por acá.
para ver algunas gráficas de lo que sería el desempeño de esas bombas, tanto de desplazamiento positivo como las bombas centrífugas, para que miremos cómo se usan o cómo se pueden usar. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que esto es la gráfica del flujo volumétrico de una bomba de pistones. ¿Se acuerdan? La que parecía como el motor de un carro. Un pistón que iba y venía, iba y venía. Entonces, si yo tengo un solo pistón, esto es lo que va a ocurrir. En el momento de la descarga, él va a descargar un volumen de fluido. Pero cuando él está haciendo la succión, en esta parte, pues no va a haber descarga de fluido. Entonces, cuando vuelva y haga la descarga, muy bien. Pero cuando haga succión, no va a haber nada. Entonces, lo que ve uno es como un chorro intermitente, como que sale, sale, cesa, sale, cesa, sale, cesa. Y eso genera como vibraciones en el proceso. Entonces, por eso esas bombas recíprocas casi nunca tienen un solo elemento. Miren que pues, las bombas, por ejemplo, de diafragma tampoco tenían un solo elemento. Tenían dos tuberías paralelas, una a cada lado, y aprovechaban que cuando una estaba descargando, la otra estaba succionando, y entonces todo el tiempo había fluido. Entonces, si yo lo que hago es tener, por ejemplo, dos pistones o dos membranas, lo que hago es lo siguiente. La gráfica se vería algo como esto. Entonces, cuando una está haciendo la succión, miren que aquí se ve succión descarga, tenemos dos lados, digamos, puede ser dos pistones. Cuando un pistón está haciendo la descarga, entonces el pistón 1 hace la descarga. Y cuando el pistón 1 está haciendo la succión, el pistón 2 estaría haciendo la descarga. Y lo que vemos es que genera pues como quita de alguna manera pues como estos huecos en el flujo. Entonces ya el flujo se vuelve cada vez más homogéneo. Y a la medida que yo tenga más y más elementos, esto se va a suavizar aún más. Porque si yo tengo un tercer elemento que está desfasado de estos dos, pero no en una revolución completa, sino en media revolución, uno podría observar una gráfica como esta, que el tercer elemento que está desfasado solamente eh, media revolución vendría acá y vendría de nuevo por acá y aquí y así sucesivamente. Y si yo en lugar de tener tres pistones tengo cuatro, pues habría otro elemento que estaría desfasado de todos otro media revolución y me llenaría acá y me llenaría acá. Y miren que cada vez el patrón de flujo se hace más como más uniforme. Ya con cuatro pistones, casi que el flujo es muy parejo. Ya no se siente como esa vibración en el flujo, como que sale y deja de salir, sale, deja de salir, sino que se siente un flujo muy estable. Entonces, la mayoría de bombas recíprocas tienen dos o más, usualmente cuatro elementos, sean cuatro pistones, cuatro diafragmas, para poder que ese flujo sea muy estable, porque si no eso me puede generar, digamos, interrupciones indeseadas en el flujo pues, del proceso. Entonces, esto es lo que se ve, o lo más bien gráficamente, cómo se representaría ese flujo volumétrico en un caso particular de una bomba recíproca. Ahora, viendo la gráfica de desempeño, estas también son para bombas de desplazamiento positivo, pero en el caso de bombas rotatorias, y hablando de la eficiencia, que a eso era una pregunta que nos hacía Carlos, miren aquí, esta es la eficiencia, que estaría representada en este eje. Este eje es un eje de eficiencia, va de 0 a 100%. Entonces miren la eficiencia conjunta, que sería esta línea, miren cómo es de elevada. Esta que va a graficar en verde va a ser la eficiencia de este tipo de bombas. Entonces, miren, si yo trabajo por encima de una presión de descarga, por ejemplo, más arriba de 1000, eso es para una bomba cualquiera rotatoria. Digamos que para cada bomba habrá un diagrama en particular, pero digamos que para esta, por encima de 1000, las eficiencias están por encima de 80%. Y eso es muy bueno. Una eficiencia de 80% es muy buena. Mira, no, pues que 80 no es tan buena porque pues, no está tan cerca de 100. Pero si uno se fija, y ahorita nos vamos a fijar, en las bombas
cinéticas, específicamente las bombas centrífugas, esas bombas tienen unas eficiencias mucho más bajitas que esta. Y en general ustedes se fijan con otros procesos que involucran eficiencia. Por ejemplo, un motor a combustión. ¿Ustedes cuánto creen que es la eficiencia de un motor a combustión? Así, abuelo de pájaro, ¿ustedes qué creen? Yo digo que con la pérdida en el calor, por ahí un 35-40%. Más o menos por ahí está. Y son los motores que estamos utilizando todo el tiempo. Y tienen eficiencias aproximadamente de eso, entre 30 a 40%. Imagínense. O sea, pensar ya en una eficiencia del 80 ya no nos parece tan malo, ¿cierto? Son realmente eficiencias muy buenas, muy buenas. Esta parte de aquí, de la eficiencia volumétrica, se refiere a lo siguiente. Cuando eh, yo estoy transportando un fluido en una bomba de desplazamiento positivo, yo puedo predecir por cada RPM cuánto líquido voy a entregar al otro lado, porque esas cavidades están muy bien definidas. Por ejemplo, si es una bomba de pistones, yo sé cuánto líquido cabe en un pistón. Entonces, con una revolución del pistón, yo puedo decir cuánto estoy entregando de líquido cada vez, porque el cilindro, digamos, yo le sé el diámetro, sé cuánto es la profundidad de esa cavidad, de ese cilindro. Entonces, yo podría decir, bueno, si por cada RPM entrego 300 mililitros, por decir cualquier cosa, entonces yo puedo hacer la cuenta. Si el motor funciona a 600 RPM, entonces ¿cuántos mililitros estoy entregando? Y eso me daría a mí un caudal. Y uno lo puede medir de esa manera, por decir cualquier cosa, para que lo hagamos el ejemplo. Digamos, si en el cilindro, si en ese cilindro cabe, contemos este aquí, 300 mililitros, y el pistón va y viene, digamos, unas 200 veces por minuto, se representa por RPM, entonces yo puedo saber en un minuto cuántos mililitros estoy entregando. Si entrega 300 mililitros cada vez que el pistón va y viene, y eso lo hace 200 veces en un minuto, entonces ¿cuántos mililitros estoy entregando? Sería esto, ¿cierto? 60.000 mililitros por minuto. Entonces, eso se supone que es lo que ella debería entregar. 60 60.000 mililitros por minuto, por decir cualquier cosa. ¿Qué pasa? A medida que el delta de presión o la presión de descarga se hace más alta, digamos que eso se puede interpretar como un delta de P, que la presión a la entrada es constante, pero la presión a la salida yo la puedo, digamos, variar aquí, pues al menos de forma esquemática en este diagrama. Entonces, mientras el delta de P se hace más grande, lo que pasa es que el pistón pierde la capacidad de entregar toda esa capacidad, porque hay parte del líquido que se resbala, digamos, puede ser por el pistón o que se filtra a través de la válvula de bola que vimos en el video. Se filtra a través del sello otra vez hacia abajo, porque esas válvulas no son totalmente efectivas. Entonces, a medida que yo aumento, aumento el delta de P, la eficiencia volumétrica cae. Entonces, la eficiencia volumétrica se refiere a esto: ¿qué tantos mililitros puedo entregar por minuto? Entonces, cuando la caída de presión es bajita, miren que es del 100%. Aquí es 100, aquí es 100. Entonces, cuando la caída de presión es bajita, yo puedo entregar tal cual. Por cada revolución entrego 300 mililitros. Pero a medida que aumento la caída de presión, la eficiencia volumétrica me cae un poquito. Miren que ya está alrededor aquí de los 90% más o menos. 90%. Quiere decir que el 10% del fluido que debería estar entregando ya no se está entregando porque se está devolviendo eh, en lo que sería por filtraciones en el pistón o porque se devuelve a través de las válvulas de verificación. A eso hace referencia la eficiencia volumétrica y por tanto la capacidad de esa bomba va a caer. Miren que
la capacidad cae un poquito. ¿Por qué cae? Porque pues si la eficiencia volumétrica cae, ella ya no es capaz de entregarme lo que ella dice que me va a entregar. Entonces cae un poquito a medida que aumento el delta de P que tengo que vencer para poder entregar ese fluido a la otra parte. Y obviamente pues la potencia va a aumentar. Entre más grande sea el delta de P, pues la potencia va a aumentar. Eso sí que va a ser inevitable, ¿cierto? Porque entre más sea el grande el delta de P, quiere decir que le va a entregar más energía al fluido y por tanto pues tengo que aumentar la potencia de entrada a la bomba para poder compensar esa entrada de potencia al fluido. Entonces esto es una gráfica donde vemos cómo es el comportamiento típico de una bomba de desplazamiento positivo, en este caso pues una rotatoria. Estas bombas son muy chéveres porque miren que estas gráficas son casi que todas lineales, con excepción de la eficiencia conjunta. Miren que, por ejemplo, esta es una línea recta, la capacidad también cae de forma lineal con el caudal, la potencia también es lineal con el caudal. Entonces son muy fáciles de interpretar y muy fáciles de predecir. Lo mismo no va a ocurrir con las bombas cinéticas. Se van a tener un comportamiento muy particular. Entonces vamos a dedicarle más tiempo a las bombas cinéticas porque estas son más fáciles de interpretar. En el caso de las bombas cinéticas, miren lo que ocurre. Entonces, esta es para una bomba rotatoria de tipo desplazamiento positivo. Y este es para el caso de una bomba cinética. Miren que la eficiencia, que es como, digamos, de lo más interesante que podemos ver aquí, tiene un máximo. Ella viene por aquí subiendo, subiendo, aquí tenemos más eficiencia y aquí llegamos a un máximo. Y aquí empezamos a caer otra vez. El hecho de que exista un máximo de eficiencia nos lleva a pensar de que nosotros podemos seleccionar cierta bomba donde esté muy cerca de esa eficiencia máxima para poder operarla. O que debe haber un punto de operación de cierta bomba en el cual yo pueda tener la eficiencia más alta. Miren que esto no pasaba con las bombas de desplazamiento positivo. Voy a devolverme un momento a la otra gráfica para que miremos. Miren que la eficiencia todo el tiempo aumenta. A medida que aumento el delta de P, la eficiencia aumenta, aumenta, aumenta. No hay un máximo realmente en este intervalo. Entre más delta de P, pues más eficiencia. Aquí no. Aquí hay un máximo de eficiencia en cierto caudal. Y miren que acá la potencia tampoco es lineal. Miren que esta potencia sí aumenta al aumentar el caudal, pero no de forma lineal. Entonces eso hace que aquí las cosas sean un poquito diferentes que con las bombas de desplazamiento positivo. Entonces para estas bombas cinéticas hay hay unas gráficas de desempeño muy particulares que son las que vamos a discutir. Entonces miren, por ejemplo en esta gráfica, voy a ver qué más aparece aquí, vemos cómo se comporta la carga total versus la capacidad de la bomba. Entonces, una bomba centrífuga cualquiera no me puede entregar cualquier caudal. Ella no es capaz de entregarme cualquier caudal. Ella me va a entregar un caudal que esté sobre esta línea o por debajo. Por ejemplo, si yo quiero operar esta bomba en particular, digamos que eso sea una curva del sistema cualquiera. Si yo la quiero operar a 2000 galones por minuto con una carga total de 200 pies, ella no va a ser capaz. Entonces yo vengo acá y acá. Este punto no es un punto en el cual la bomba pueda operar. Ella puede operar cualquier punto que esté por debajo de esta línea. Ella es capaz de administrarlo, pero ningún punto que esté por encima. Entonces, esta línea de acá nos marca una delimitación clara de esa bomba que es capaz de hacer. Y miren que hay algo muy interesante acá, y es que a medida que yo aumento la capacidad de la bomba, como quien dice los galones por minuto que ella es capaz de transportar, la carga se hace más pequeña.
Miren, por ejemplo, a 2000 galones por minuto, la carga máxima que ella es capaz de administrar es, qué sé yo, por ahí 80 pies. Mientras que si opero a 500 galones por minuto, la carga máxima que ella puede soportar es, qué sé yo, 160. Bueno, ahí se me fue la flecha un poquito hacia arriba. Hey, un segundito que este gato me está haciendo estragos acá. Niño, a ver. Ahí no se rasque. Grosería. Dañándome las cosas, vea. Bueno, entonces miren que esto es algo bien, bien interesante. Yo puedo poner una bomba centrífuga a trabajar a un caudal bajito con una carga relativamente alta, o la puedo operar a un caudal muy alto, pero no le puedo exigir mucha carga. Pero en cualquier punto que esté por debajo de esta gráfica, entonces ella va a ser capaz de tener como esa capacidad de entregarnos ese caudal con cierta carga. Muy bien, continuemos entonces por acá. Recuerden, en cualquier momento que se les surja cualquier duda, porfa, me cuentan y lo vamos conversando. Espérenme aquí. Esta gráfica ya la habíamos visto. Aquí hay que comentar, bueno, más o menos las eficiencias. Las eficiencias de estas bombas cinéticas están entre 60 y 80, pero después vamos a ver que incluso son inferiores. Para bombas cinéticas 50 y punta por ciento, 52, 53, también son eficiencias pues que pueden ser normales. Y eso se debe a que pues en este tipo de bombas mmm, mucha parte de la energía se pierde en la turbulencia que se genera. Esas bombas generan demasiada turbulencia, porque al transformar la energía cinética en energía de flujo, esas desaceleraciones bruscas y esos movimientos rápidos que se generan en el fluido generan mucha turbulencia y por tanto pues la eficiencia pues va a caer. Entonces vamos a ver en esta gráfica de aquí, esto sería digamos parte de lo que sería un catálogo de bombas y en esos catálogos va a haber unas gráficas como esta. En esta gráfica lo que nosotros podemos ubicar es cuáles son las especificaciones de la bomba que vamos a seleccionar, ¿cierto? Imagínense que un proveedor nos facilita un catálogo. Yo creo que tengo uno por acá. A ver si lo abro. Aquí en los libros. A ver, por fecha de modificación. ¿Cuáles son los más viejos? Los más nuevos. A ver. Ah, no saben dónde lo tengo. Disculpen, un segundito yo lo descargo para que hagamos un ejemplo más práctico en este momentico. Eso puede ser operaciones unitarias del semestre pasado. Aquí, vea, por ejemplo, este catálogo de bomba, vamos a descargarlo a ver. Profesor, lo que siempre me pasa cuando entro a clases suyas. Cierto, pero mira, le hacen los tres punticos y ya se pueden abrir. No, tampoco. Ya no la deja. Tan raro, ya es que eso está pasando muy seguido. Me dice que el archivo está en la papelera y yo no he movido nada. Más raro, pero bueno. Si alguna cosa, pues podemos compartir los archivos más fácil por correo, porque ese Classroom está como todo raro. Yo creo que va a tocar hacerlo de esa manera mejor. Por un correo les envío los archivos y ahí sí no se pierden. Entonces miren, esto es un catálogo de bomba y un proveedor. Por ejemplo, esto es una marca comercial. Silen, esta sería la bomba, esta sería la serie, la E80, y este sería pues como el proveedor, Bell & Gossett. Entonces aquí aparece pues, aparte de toda la información comercial y demás,
aparecen este tipo de diagramas. Miren. Este diagrama que tenemos aquí es similar al que tenemos en la presentación, a este. Pues, difieren en algunas cosas, ¿cierto? Pero comparten en común al menos la forma, ¿cierto? Entonces vamos a verlo de acá. Pero miren que eso hace parte de cosas que uno puede encontrar en un catálogo comercial. Esto lo descargué de internet y simplemente ahí va a estar la información de diferentes tipos de bombas. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros inicialmente lo que queremos es identificar cuál bomba nos va a servir. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo así que identificar? Si es ver cuál carcasa, de qué tamaño la carcasa, de qué tamaño el impulsor y más o menos cuál va a ser la línea de succión y de descarga, de qué tamaño van a ser. Entonces, digamos que nosotros tenemos una capacidad, que aquí la capacidad es el caudal que yo quiero manejar. Digamos, tengo, qué sé yo, 1000 litros por minuto. Entonces uno ubica ese punto aquí, más o menos así. Luego, la carga total, esta la tenemos que hallar. ¿Cómo hallamos HA? Ya nosotros tenemos experiencia en eso, ¿cierto? Con la ecuación general de la energía. Esta hay que hallarla con la ecuación general de la energía, con la ecuación que vimos ahorita. Entonces digamos que la carga total nos dio de 100 pies, de 100 metros, perdón. Entonces acá venimos con 100 metros, trazamos otra línea. Ah, no, pero no esta, porque esta es muy fea. Aquí está, más o menos acá, sí. Entonces yo ubico aquí esta intersección. Esta intersección, puntico amarillo, me dice que esta bomba de 2x3-10 es la que me cumple o es capaz de soportar un caudal de 1000 litros por minuto con una carga de 100 pies. ¿Sí? Es que 100 pies como el animal, pero bueno, de 100 metros, perdón, 100 metros. Entonces, ¿qué significa 2x3x10? Entonces, este 2 y este 3 significan el tamaño de la línea de descarga y de succión. Esta es la línea de descarga, esta es el tamaño de la línea de succión y este es el tamaño de la carcasa. Entonces, eso sería con una bomba que tiene una línea de descarga en 2 pulgadas, con una línea de succión de 3 pulgadas y una carcasa de 10 pulgadas. Esa es la bomba que va a ser capaz de administrarnos ese fluido. Pero miren que este punto es muy general, ahí toca especificar otras cosas adicionales. Y esa se hace, pero ya con la gráfica de desempeño de esta bomba en particular, de la de 2x3x10. Pero ya con esto identificamos al menos cuál es el tamaño de la carcasa, cuál es el tamaño de la línea de succión y de descarga. Entonces miren que ya con esto vamos bien. Y no son cosas que sean difíciles de calcular, porque el HA, digamos, nosotros lo podemos obtener fácilmente. El caudal es algo que nosotros casi siempre vamos a saber, porque es una especificación de, digamos, del volumen de producción que yo tenga. Entonces, pues este punto no será tampoco difícil de obtener. Entonces ya tenemos una especificación inicial de la bomba. Necesitamos especificar otras cosas. Por ejemplo, cuál es el tamaño del impulsor. Este es el tamaño de la carcasa, de la parte de afuera, externa. Pero el elemento que rota en el interior, que se llama el impulsor, ese también uno le puede especificar el tamaño. Entonces vamos a ver cómo se haría en ese caso. Entonces, cuando uno va a la gráfica en particular de esta bomba, por ejemplo, se encuentra con cosas como esta. Entonces hay un montón de líneas que se cruzan. Vamos a interpretarlas cada una por separado y apenas tengamos cada una por separado, vamos a volver a este esquema y ya van a ver que no se va a ver como tan raro. Porque así eso parece pues como muy confuso, muy confuso. Pero miren que este tipo de gráficas que vemos aquí son las mismas que observamos en los catálogos. Aquí, ¿dónde estaba el catálogo? Aquí.
Miren, esta es la gráfica general, donde podemos ubicar una bomba en particular. Digamos, aquí ubicamos la de 4 por 13,5. 4 por 13,5. Entonces uno aquí la busca, esa en particular. A ver, esta es la de 1,5 por 1,5. Ahí uno va buscando pues aquí cuál es la que necesita. A ver, para no buscar mucho, digamos que sea esta. Entonces aquí en esta gráfica que se ve aquí es similar a la que tenemos aquí, solamente que esta se ve como más por así decirlo, como más apretada pues en líneas, pero es algo similar a esta. Entonces en esta gráfica vamos a identificar inicialmente qué significa cada conjunto de líneas, cada familia de líneas, y luego volvemos y la miramos para identificar entonces qué cosas podemos sacar de esta gráfica. Eso es una gráfica de desempeño de una bomba centrífuga. Entonces vamos a ver línea por línea qué significa cada una y luego pues volvemos a integrarlas acá. Miren, estas líneas que bajan de izquierda a derecha, esas son los tamaños del impulsor. Entonces esta línea, por ejemplo, va a significar un diámetro de impulsor de 6 pulgadas. Esta de 7 pulgadas, 8 pulgadas, 9 pulgadas, 10 pulgadas. Entonces esta línea de aquí son tamaño del impulsor, los diámetros. Y obviamente, miren que el máximo es 10 porque el tamaño de la carcasa, pues máximo era 10. Al menos pues para esa que escogimos. Yo la escogí intencionalmente para que era pues con esta. Si fuera la gráfica de desempeño de otras, pues aquí podría ser más grande o más pequeño el diámetro máximo. 14, 18, 20 pulgadas, pues dependiendo del tipo de carcasa que se tenga. Entonces, bueno, estas primeras, diámetro del impulsor. Luego, estas que bajan aquí punteadas, diagonales, son la potencia de la bomba. Esta es potencia requerida, ¿cierto? Como que dice que es la potencia eléctrica requerida por la bomba en cada caso. Entonces ya llevamos dos líneas. Estas, a traer estas son las de diámetro del impulsor y estas que bajan, por ejemplo esta, son las de potencia requerida por la bomba. Entonces ahí vamos, le vamos sumando líneas. Agreguémosle estas otras, aunque quitamos pues las anteriores, como para dejar solo las del impulsor. Estas que parecen parábolas inclinadas, también punteadas, se refieren a la eficiencia de la bomba. Miren que en este caso, la eficiencia máxima de la bomba es a lo sumo 57%, que correspondería a esta línea, en esta región. Más abajo, las eficiencias pueden caer incluso hasta el 30%. Por aquí caen hasta el 45%. Entonces eso va a depender de dónde estemos ubicados. Entonces, estas parábolas inclinadas son líneas de eficiencia. Entonces ya vamos con tres tipos de líneas. Estas que son las del diámetro del impulsor, las que bajaban diagonales aquí así, pero punteadas, son las de la potencia, y estas son las de eficiencia. Nos faltan, creo que, un único par de líneas adicionales. Estas que bajan así, línea sólida, que bajan diagonales, van a ser las líneas del NPSH requerido. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es el NPSH? Ese NPSH hace referencia a una sigla en inglés. Dime. No, profe, se me activó. No te preocupes, Dan. Esa sigla significa carga neta de succión positiva. Solamente que es una sigla en inglés. Es Net Positive Suction Head. Carga neta de succión positiva. Este parámetro es importante para nosotros porque va a determinar, a partir de un cálculo que vamos a hacer,
si la bomba, bajo las condiciones que la vamos a poner a operar, cavita o no cavita. Acuérdense que una bomba cavita en la medida en que en la línea de succión, justamente en la entrada de la bomba, la presión de vapor, si es más alta que la presión que se establece en el sistema, entonces va a haber una ebullición espontánea de ese fluido, no por temperatura, sino por caída de presión. Y en esa medida, pues se van a generar unas burbujas que luego se van a comprimir dentro de la bomba, y eso va a generar una serie de implosiones que van a dañar la bomba y van a bajarle mucho la eficiencia al proceso. Entonces, esto es un parámetro muy importante para nosotros. Entonces, el proveedor nos dice cuál va a ser la carga neta de succión positiva. Miren que tiene un subíndice R. Ese R es porque es el requerido. El requerido. Ya luego nosotros vamos a tener un NPSH disponible, que ese va a ser calculado. Y el requerido, el disponible, perdón, siempre debe ser más grande que el requerido para poder que no exista la cavitación. Después vamos a ver pues cómo podemos calcular el disponible, pero por el momento es identificando qué significa cada una de las líneas que vemos dentro de esa curva, dentro de esa gráfica de desempeño en particular de esta bomba. Entonces, ahí, si las ponemos todas juntas, ya no parece tan extraño, ¿cierto? Ya, bueno, están todas juntas, pero ya las podemos identificar de forma independiente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Miren que estas líneas que bajan son las de diámetro del impulsor, ¿cierto? Estas que bajan aquí, por ejemplo, esta también es un diámetro del impulsor de 9 pulgadas. Esta que baja aquí es el de 8. El de 7, pues mi pulso es el más malo del mundo, pero pues más o menos ahí van como señaladas. Esas azules, diámetros del impulsor. Estas rojas son las de eficiencia, que son parábolas acostadas, ¿cierto? Como inclinadas. Vamos a tener, y así el resto. Eficiencias. Estas que bajan punteadas en esta dirección son curvas de potencia. Esta es una curva de potencia, esta es otra curva de potencia, y así con todas las demás. Y estas sólidas que bajan en esta dirección, la voy a dibujar en verde. Por ejemplo, esta, son líneas de carga neta de succión positiva. Entonces ahí las tenemos identificadas todas, no hay más. Solamente que todas están superpuestas en un solo diagrama, como para tener toda la información a la mano. Las deberían poner así en colorcitos para diferenciarlas. Cierto, sí, yo pienso lo mismo. Sí, porque eso está como muy enredado. Sí, la verdad sí. Uno haciendo el diagrama, yo también los pondría en colorcito. Pero bueno. Esos ingenieros una vez es a blanco y negro, pues, y nadie los hace cambiar. Entonces, si nosotros volvemos a ubicar un punto sobre esta gráfica, de esta gráfica podemos sacar todos esos parámetros de desempeño. Entonces, miren, si ubicamos, ¿cuál era el punto que teníamos ahorita? Era 1000 aquí, ¿cierto? Creo que era 1000. Sí. Y aquí era 100. Allá no me acuerdo. No, 100 está muy bajito, ese no lo podemos ubicar. Tiene que ser, por ejemplo, un 350. Para que, lo que pasa es que esto está en pies. Aquí, vea, el 100 era aquí. Vamos a darle. Era 100, sí. Este sí lo podemos ubicar. Entonces, si nosotros ubicamos ese punto, digamos que estamos haciendo el ejercicio, ya seleccionamos un tipo de bomba que es la de 2x3-10. 2x3-10 significa el 2 es el diámetro de la línea de descarga, 3 de la línea de succión y 10 el diámetro de la carcasa. Entonces, ubiquemos el punto acá. Voy a tirar dos líneas. Esta línea acá sí. Y esta línea acá sí. Entonces aquí ubicamos un puntico. Este puntico donde ocurre la intersección es el punto que nos va a determinar el resto de parámetros que vamos a poder leer. Entonces, ¿cómo leemos esto acá? Miren, si uno mira la eficiencia, esta curva, que es esta parábola que se abre aquí,
Quiere decir que esta eficiencia es un poquito superior al 57%. ¿Qué tanto? No sabemos, porque no cayó sobre una línea en particular. Pero miren que la eficiencia va aumentando de aquí para acá. 30, 35, 40, con cada línea, pues, curva sucesiva. Hasta que aquí llega al 57. Eso quiere decir que este punto es una eficiencia un poco mayor al 57%. Entonces uno puede ir escribiendo eso por acá. Puede decir que la eficiencia es mayor al 57%. No puede decir que 58, 59, pero ya estaría inventando, ¿cierto? Porque no sabemos pues realmente cuánto es la eficiencia en este punto. ¿Qué más podemos decir? Que, a ver, esta de potencia está por debajo de la línea. Entonces aquí esta es de 15, esta es de 20, 25, 30. Está cerca de la de 40. Uno podría decir que la potencia estimada es alrededor aproximadamente 38, 39 caballos de fuerza. ¿Cierto? HP es aquí son caballos de fuerza. Miren que está más cerca de la de 40 que la de 30. Entonces por eso es un 38 aproximadamente. ¿Qué más se puede decir? Que, a ver, miremos la de eficiencia, ¿ya? Está esta la de potencia, la del NPSH. Miren que está entre 8 y 9 pies. Entonces el requerido es mejor tirarlo hacia arriba, ¿cierto? El requerido sería de 9 pies. Entonces podemos decir que el NPSH requerido es de 9 pies. ¿Y qué más? Tenemos que seleccionar el diámetro del impulsor. Pues el diámetro del impulsor siempre se selecciona por encima. Entonces miren que esta línea, que es la de 9, está por debajo del punto. Entonces no puede ser un diámetro de impulsor de 9. Siempre tendrá que ser hacia arriba. Y esta es la línea entonces de 10 pulgadas. De 10 pulgadas. Entonces ya tenemos muchas especificaciones de esa bomba. Sabemos que es una bomba de 2x3-10, que era la que habíamos dicho ahorita, 2x3-10, y que también el diámetro nominal del impulsor también es de 10 pulgadas, ¿cierto? Ya con eso uno dice, bueno, ya le vamos dando forma a esto, ya sabemos cómo pedir una bomba. Pero miren, este punto que está acá, y eso es lo que vamos a seguir discutiendo, este punto es un punto en el cual la bomba no va a operar realmente. Porque la bomba, cuando se establezca el equilibrio, cuando ya esté con el impulsor de 10 pulgadas en una carcasa de 10 pulgadas con todo el sistema montado, ella no va a operar aquí, sino que va a operar sobre un punto que esté sobre la línea del impulsor de 10 pulgadas. Es decir, solamente son válidos caudales, combinaciones de caudales y cargas que estén sobre esta línea. ¿Por qué? Porque digamos que ahí es donde se establece ese equilibrio. Ella puede operar cualquier caudal que esté por debajo, pero llevándolo a uno aquí que esté sobre esta línea. Entonces, ¿qué va a pasar? Este punto es el punto de diseño. Este punto es el de diseño. Yo quiero 1000 litros por minuto con una carga de 100. Pero lo más probable, y es lo que vamos a hacer a continuación, es que este punto no va a ser el real de operación. Porque vamos a ver que existe algo llamado una curva de operación, o más bien curva de resistencia del sistema, que va a tener una forma como esta. Sale desde por aquí y empieza subiendo como una parábola, pasa por el punto, pero continúa hacia arriba. Este punto, aquí, donde se cruza la curva de resistencia del sistema, y ahorita vamos a ver cómo la calculamos, con esta curva que representa la del diámetro de impulsor de 10 pulgadas, que es la que hemos seleccionado, este punto va a ser el punto real de operación de esa bomba. Entonces miren que este punto de operación significará un caudal un poco más alto y una carga un poco más alta. Porque este punto realmente no se puede tener, porque solamente
la bomba opera sobre puntos que estén sobre esta línea del diámetro de 10 pulgadas en el impulsor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez hemos seleccionado este punto? Es construir la curva de resistencia del sistema y ver dónde es la intersección entre esas dos curvas. Y ahí ya sabremos qué es el punto de operación real. Si ese punto definitivamente no satisface los requisitos que tenemos, pues nos toca buscar otras bombas, otros catálogos de bombas o otros bombas en particulares que sí nos cumplan con el requisito. Entonces esto digamos que va a ser lo siguiente: cómo construir esta curva rojita, que es la curva de resistencia del sistema, y cómo identificar entonces el punto real de operación, aparte de saber cómo calcular el NPSH disponible, que eso es lo que también es fundamental para saber si la bomba cavita o no cavita. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe. Bien, listo. Entonces vamos a seguir por acá. Esta partecita tiene que ver con lo siguiente. Resulta que uno puede operar la bomba a diferentes RPM. Yo le puedo poner un variador de velocidad y con un variador de velocidad pues hacer que las RPM de la bomba sean diferentes. Entonces nosotros vamos a simbolizar aquí N como las RPM. Y eso se conocen como leyes de afinidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando a 1750 RPM y luego paso a trabajar a 3500 RPM, cuando hablo de RPM son las revoluciones que está dando el impulsor por minuto, ¿cierto? Las revoluciones del impulsor. Entonces esto me va a mostrar a mí qué va a pasar con los demás parámetros. Entonces podemos ponerlo en el siguiente contexto. Suponiendo que N1 sea 1750 y que N2 sea 3500, vamos a duplicar las RPM del motor. Estamos, digamos, operando a 1750 y queremos trabajar a 3500. ¿Eso qué implicación va a tener sobre algunas variables importantes? ¿Como cuáles? Como el caudal, como la carga y como la potencia. Vamos a ver qué implicación tiene, por ejemplo, en el caudal. Entonces, si yo digo que aquí a 1750 el caudal 1 era de 100, como para simplificar la operación, 100 litros por minuto. Entonces, ¿cuánto será aquí el caudal 2? Según esta operación que tenemos acá. Doscientos. 200. O sea que si yo duplico las RPM, el caudal también se duplica, ¿cierto? Muy bien, eso es una implicación, digamos, directa de esto. Eso establece una proporción, y esta proporción dice que si yo duplico entonces el caudal, si yo duplico las RPM, el caudal se me duplica. Muy bien, hasta ahí todo normal, pero miren lo que pasa con la carga. Aquí, digamos que HA1, es decir, cuando estoy trabajando a 1750 con un caudal de 100 litros, es por ejemplo de 5 metros. De 5 metros. Entonces, este HA1, que es la carga de la bomba, ¿qué va a pasar cuando yo lo opere a 3500? ¿Cómo, profe? Otra vez. La pregunta es, ¿cuánto va a valer HA2? Utilizando esta ecuación. Si siguen siendo estas dos mismas RPM, 1750 y 3500.
A ver cuánto nos da entonces esto acá. A 20. Da 20, creo que sí. A mí también me dio 20. Da 20 metros. Sí, es 4 veces la anterior. Entonces, miren, al aumentar las RPM al doble, ¿cierto? 1750, 3500 es el doble de 1750, entonces yo aumenté las RPM al doble. Entonces el caudal también me aumenta al doble, pero la carga me aumenta a 4 veces la original. Y ahora, ¿qué va a pasar con la potencia? Si la potencia 1 era, por ejemplo, de 1000 vatios, por decir cualquier cosa, 1000 vatios, ¿cuánto va a ser la potencia 2? Aplicando esta entonces. Ocho mil. 8000. 8000 vatios. Entonces miren que en el caso de la potencia, para solamente duplicar el caudal, se vuelve 8 veces la original. Ahí ya uno lo piensa y dice, bueno, que no está tan rentable aumentar las RPM de la bomba, ¿cierto? Porque solamente para duplicar el caudal tengo que utilizar 8 veces la potencia original, pues uno ya se cuestiona. Y eso tiene que ver con lo siguiente: cuando uno diseña un sistema de tuberías con cierta bomba, uno lo diseña para que esa bomba esté cerca de la eficiencia máxima. Entonces, si yo tengo mi bomba operando cerca del punto de eficiencia máxima y yo cambio cualquiera de las variables, la única opción que tiene esa bomba es de caer en la eficiencia. ¿Cierto? Si yo estoy en la colina, en la cima hay una montaña, simbolizando esa montaña como la eficiencia, y yo me quiero mover, la única forma que tengo para mover es bajar, que no puedo seguir subiendo porque ya estoy en la cima. Entonces, claro, si yo quiero operar esa bomba que está en el punto de diseño máximo de eficiencia, pues lo tengo que hacer. Ella sí va a poder trabajar al doble, a lo mejor, pero ¿en sacrificio de qué? De la eficiencia. Ella va a sacrificar la eficiencia, porque uno no va a decir que para transportar el doble de fluido se va a gastar 8 veces la potencia original. Ahí la eficiencia cayó un montón, enormemente. Entonces, cuando se diseñan sistemas de tubería con cierta bomba en particular, esa bomba debería ser operada bajo las condiciones de diseño o muy cerca de las condiciones de diseño, porque si uno lo aleja demasiado, pasan este tipo de cosas, porque estas leyes de afinidad no serán 100% infalibles, pero sí reflejan una realidad de lo que es el fenómeno físico. Quiere decir que cuando yo aumento RPM, el caudal me aumenta de forma lineal, pero las carga de forma cuadrática y la potencia de forma cúbica. Y miren que no solamente pasa con las RPM del motor, sino que también va a pasar con el diámetro del impulsor. Esta D que aparece aquí hace referencia al diámetro del impulsor. Es, si yo duplico el diámetro del impulsor, duplico el caudal. Pero la carga se me vuelve 4 veces la original y la potencia 8 veces la original. Entonces eso tampoco es recomendable. Si uno va a escalar el proceso, lo mejor es comprar otra bomba que bajo las nuevas especificaciones esté cerca del punto máximo de operación en deficiencia, ¿cierto? Por eso hacer cambios, montajes o sea, reescalar los procesos a veces es costoso porque pues al menos las bombas no quedan sirviendo para esa operación. Lo que puede hacer uno, en lugar de comprar una bomba más grande, es, por ejemplo, poner dos bombas en paralelo. Si yo pongo dos bombas en paralelo,
pues uno me va a estar entregando 100, la otra también otros 100, y ya solucioné el problema, sin tener que botar la bomba viejita. No sé si me hago entender. Uno viene, por ejemplo, con un flujo por acá, y originalmente tenía la bombita instalada acá, y esto me daba 100 litros por minuto, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es sacar aquí una línea con una T, por ejemplo, pongo una T, y aquí pongo otra bomba de las mismas. Entonces esta me da 100 y esta me da otros 100, y aquí los uno, aquí luego los uno, y sería un solo proceso. Aquí saldrían entonces 200 litros por minuto. Y lo que hago con esto es que el delta de P entre este punto y este punto es el mismo, o sea que las bombas estarían trabajando bajo las mismas condiciones, pero duplico el flujo. Esto es una forma de no conseguir una bomba más grande, más costosa, más tener que descartar esta bomba original, sino que pues pongo dos bombas en paralelo, y estas dos bombas en paralelo me dan 200. Si necesito 300, pues pongo tres bombas, ¿cierto? Ya luego habría que pensar si tres bombas, comprar dos bombas pequeñas o una grande, que sale más barato. Pero son cosas que se pueden pensar y se pueden pues poner sobre la mesa con costos, con pérdidas de energía y demás, pues como para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces a eso hace referencia las leyes de afinidad. Las leyes de afinidad pues apuntan a cómo me cambian las variables importantes del proceso con las RPM o con el diámetro del impulsor. ¿Cómo estamos ahí? ¿Claros? ¿O alguna duda? Bien, profe. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo calculamos el NPSH. Ay, no, venga, ya van a ser las 6. Faltan 5, no, dejemos hasta ahí. Se amañó. Sí, no había visto la hora, como estoy en la presentación. Estaba ahí como distraído, la verdad. Entonces, en la próxima clase seguimos conversando de esto para ver cómo se calcula. Esto no me deja salir de la presentación. Bueno, Bueno, profe. listo, muchachos. Bueno, los parciales no se los he calificado todavía, pero esta semanita poderlos calificar. Les monto la nota del sistema. Ojalá. Profe, no, ponga 5, no vea eso. Ay, no me digan eso. Y el viernes puede ser en el horario de asesorías. Después de que hayan visto la nota, podemos revisar los exámenes, pues para que hagamos esa retroalimentación.